Hola, buenos días, buenas tardes. Me gustaría que antes de continuar, que me dijeran si se escucha bien, si se ve la diapositiva y bueno, desde qué país están conectados, ¿sí? Así que les leo aquí en el chat. A ver. Bien, desde México, desde Chile, República Dominicana, Chile, Chihuahua, México, bueno, viva México. Eh, tengo a mi hija viviendo en México, así que bueno, tengo muy bonitos recuerdos. Italia, qué bonito Italia también, Perú. Bueno, qué forma de viajar, ¿no? Esto de poder leer los países y es como que República Dominicana, bueno, República Dominicana es uno de los países que tengo ahí pendientes, ¿no? República Dominicana, bien. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo que se estén conectando a esta hora. Hemos cambiado la hora aquí en España y bueno, para algunos será buenos días, para otros es el mediodía o buenas tardes, así que bueno, va a depender del país en el que se encuentran. Y antes que nada, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Les doy mi más cordial bienvenida a esta Open Class en relación con el tema que trataré sobre a relajarse se aprende, utilizando el tándem Mindfulness y Neurografología. Y quien les acompañará en esta introducción, Agustina Gómez Rodríguez, tutora del Máster en Neuropsicología, tratando en este día de hoy sobre el módulo Mindfulness. Y si tuviera que elegir una máxima que dé cuenta sobre qué es para mí la neurografología, diría aprender a aprender es el camino. Y con la neurografología debemos comenzar la importancia de desarrollar nuevas habilidades en la gestión de las emociones, porque solemos escuchar que hay que controlar las emociones, y yo ahí no coincido. Yo creo que más bien hay que gestionar las emociones. Cuando aprendemos a gestionarlas, es como que todo fluye mucho más fácil, ¿sí? Y se trata de dejar descansar la mente, ¿no? Es absolutamente necesario ese quitarnos el ruido y escucharnos, ocuparnos del aquí y ahora, que es lo que realmente vivimos, ¿no es cierto? Tener conciencia plena de lo que hacemos, vivir con la experiencia del pasado, no de los recuerdos, sino que volvamos al descanso de la mente. Y con respecto a la energía hacia el futuro, esos objetivos que nos proponemos, sin agobios y con ilusiones, sin perder de vista los deseos propuestos, ¿no? Ya sabemos que los acontecimientos que nos suceden nos llaman a la puerta y nos preguntan, toc, toc, ¿te viene bien que te ocurra esto ahora? Sencillamente no suceden, ¿no? Y sin embargo, hay algo que sí podemos realizar para mantenernos a flote ante cualquier suceso y propiciar un estado de menor estrés, ansiedad y angustia. Aprender a utilizar técnicas como lo es mindfulness y aunar con otras que potencian sus efectos, nos van a ayudar a vivir mejor el día a día. Y esto es lo que hoy quiero compartir con todos ustedes, porque no hay fórmulas mágicas. Lo que sí hay fórmulas que nos permiten a través del aprendizaje y a través de incorporar técnicas en el día a día, podamos realizar alguna de ellas para poder concienciar lo que nos sucede en cada momento. Entonces, primero, bueno, ¿quién soy, no? Nosotros nos podemos definir y presentarnos, bien sea desde lo personal o desde lo profesional, ¿no? O desde ambas posturas. Y
es a partir de este punto que quiero aportar un nuevo concepto de quiénes somos. Bueno, en mi caso, bueno, de quién soy, ¿no? Y decir que en realidad no somos, sino que actuamos de una forma u otra. Es decir, yo no soy así, porque a veces cuando hablamos con las personas decimos, es que yo soy así, no, 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 yo actúo de tal o cual forma, ¿no? Y está relacionada con justamente la actitud, ¿no? Una actitud no es más que una tendencia de nuestra manera de ser y de desenvolvernos, y está en la base justamente de nuestra conducta. Por lo tanto, quiero presentarme con la siguiente fórmula. Si alguna vez han visto alguna presentación mía, esta fórmula seguramente la conocerán, y esta V que ven aquí representa el valor que cada uno aporta, es decir, entre lo que es el hacer, el ser y el saber hacer. Y el valor lo da la A, que es la actitud, ¿no? Y miren que la actitud multiplica a la H, que es habilidades, y a la C, que son las competencias. Entonces, hay que darle importancia, sí, a las competencias, a los conocimientos que tenemos, a esas habilidades que vamos desarrollando, y los vamos a multiplicar con la actitud. Sin actitud carecemos totalmente de valor, ese valor que aportamos como marca personal, ¿no? Entonces, se trata de esa identidad que nosotros tenemos en cuanto a aportar algo de nosotros en cuanto a nuestra actitud. Y siempre digo que por profesión estoy muy ligada a la comunicación hablada y por convicción a lo que es el mundo de la grafología o de la escritura terapéutica, que es hoy lo que les quiero proponer en cuanto a valorar y evaluar qué podemos nosotros introducir como técnicas, que son técnicas conocidas y que realmente no las estamos utilizando, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a identificar cuáles son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta Open Class, en esta presentación. Si bien en una hora no podemos aportar mucho más de lo que les pueda decir, sí trataré de acotar, sintetizar y aportar lo máximo posible para entender desde lo que es mindfulness, cuál es su aporte, sus beneficios, en cuanto a cómo nos va a ayudar a mejorar nuestro día a día al utilizarlo desde la rutina, desde lo cotidiano, ¿no? Luego las diferentes técnicas que vamos a utilizar con los pasos para poder relajarnos, ¿no? Es decir, estas técnicas de relajación, que si bien el fundamento principal de mindfulness no es relajarnos, indirectamente sí nos ayudan a relajarnos, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que puede aportar la escritura terapéutica junto a mindfulness, ¿no? Es decir, utilizando estas dos técnicas van a ver el tándem importante que va a producir, ¿sí? Y luego vamos a ver que mindfulness es una de las herramientas para aprender a gestionar adecuadamente lo que es la ansiedad, el estrés, el continuo ese de qué va a suceder, qué va a pasar, que conjuntamente con técnicas de neurografología, como es la escritura terapéutica, van a ayudar a solventar estos síntomas y reducir las consecuencias nocivas que hoy lamentablemente nos están sucediendo. Y con ello vamos a interpretar las emociones que se producen al escribir, ¿no? Porque cuando nosotros escribimos, tenemos un estado de ánimo determinado y se traduce en nuestra escritura. Entonces vamos a
a incorporar algunas técnicas, en las cuales hay una técnica que yo utilizo mucho, es la técnica 2 en 1, en 3 pasos, y vamos a ver cómo a través de esta escritura terapéutica, vamos a sentar las bases en la necesidad de expresar justamente las emociones en aquellos momentos donde no es posible verbalizarlo, y se trata de hacer conscientes justamente los pensamientos, las emociones y sentimientos de forma escrita. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es mindfulness? ¿Qué significado tiene? Supongo que, bueno, si están realizando el máster en neuropsicología, tendrán contacto con lo que es mindfulness, y es parte de una actitud, ¿no? Una actitud permanente de conciencia y de calma que nos permite vivir con plenitud el presente, ¿no? Y además, a partir justamente de comprender su significado, vamos a realizar unos ejercicios escriturales, para lo cual les voy a pedir que si tienen una hoja en blanco y un boli, puedan copiar las preguntas o las puedan responder. De todas maneras, la presentación queda grabada, lo pueden realizar viéndolo nuevamente. Les sugiero que como, digamos, primer paso, poder responder a las preguntas de este ejercicio. ¿Y qué lugar ocupas en tu vida en este momento? Quizás parezca una pregunta más del montón, y sin embargo tiene una connotación importante, porque ¿qué lugar estamos ocupando en nuestra vida? Es decir, ¿somos prescindibles? ¿Somos imprescindibles para nosotros, no para los demás? Estoy hablando para uno mismo. Es decir, yo convivo conmigo misma las 24 horas, entonces, ¿qué lugar estoy ocupando? ¿Le estoy dando un lugar a mi yo personal, o realmente voy dejándolo pasar y que se sucedan las cosas? Entonces, es importante que nos respondamos estas primeras preguntas antes de realizar los ejercicios que nos van a ayudar a entender cómo relajarnos. Entonces, primero es un autoconocimiento. La segunda pregunta: ¿cuánto tiempo te dedicas para conocerte? Si nos estamos dedicando tiempo para conocernos, o en realidad dejamos que pase la vida y dejamos pasar el tiempo, y después cuando nos acordamos decimos, si hubiera sabido, si esto me hubiera pasado en otro momento, no era el momento para hacerlo, ¿no? Esas cosas que parece ser que nuestro cerebro nos está volviendo a reconectar con algo, y lo único que hace es generarnos culpa de el por qué si hubiera, que ese verbo hubiera no nos va a ayudar nada porque ya pasó, sino el hacerlo. Entonces, dediquemos tiempo a nuestro autoconocimiento, que es importante saber qué nos está pasando, qué necesidades tenemos a cubrir, y cómo lo estamos sobrellevando la situación actual. ¿Te concedes permiso para vivir con plenitud, o vives el día a día como viene, como sale, y sin proyectar nada, porque vivimos en tal incertidumbre que para qué proyectar, porque mañana ni sabemos lo que va a suceder, ¿no? ¿Cuánto tiempo permaneces en tu pasado? Es decir, aquello si lo hubiera hecho, si lo hubiera pasado, y cómo fue, y si lo pudiera cambiar. Y todo eso nos hace sentir mal, y nos genera una sensación, un estado de, de culpa por no haberlo realizado, por quizás haberlo realizado de una forma que no pensábamos en ese momento. Ahora que tenemos la experiencia, lo hubiéramos realizado de otra manera, ¿no? Pero en ese momento lo hicimos como pudimos. O permanecemos mucho tiempo en el futuro.
el lo que haré cuando suceda. Y eso lo único que hace es generarnos justamente ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, una vez que se enquista, termina generando un estado de estrés que no lo podemos gestionar adecuadamente, y surgen muchísimas emociones que nos hacen sentir mal en el día a día. Entonces, depende de nuestra actitud, volvemos otra vez a la actitud. Y yo siempre digo que mindfulness es un estilo de vida, en definitiva, ¿no? Porque nos dedicamos unos minutos diariamente, y eso nos ayuda a recargar energía y nuestras pilas para sentirnos mejor. Entonces, es importante que empecemos a ver qué tipo de actitud tenemos. ¿Tenemos una actitud activa, una actitud reactiva, una actitud pasiva? Que no hay actitud pasiva, ¿no? Es decir, directamente no hacemos. Pero bueno, cada uno que lo evalúe desde su yo, desde esa introspección que podemos llegar a hacer, ¿no? Y a veces no se puede verbalizar, como les decía antes, y es importante escribirlo. Por eso vamos a ver algunas técnicas, pero antes quiero que nos adentremos un poco más en el tema de, por ejemplo, la autocompasión, ¿no? Y en la autocompasión hay unas preguntas que debemos hacernos. ¿Qué necesito? ¿Hay algo que estoy necesitando y no me doy cuenta? ¿Necesito más tiempo para mí? ¿Necesito regalarme algo que me haga sentir bien emocionalmente? ¿Necesito alegría? ¿Necesito compadecerme, pero no ese compadecerse desde la lástima? No tiene nada que ver, sino tiene que ver desde el entendimiento. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Sí? Entonces es importante que nos hagamos las preguntas adecuadas, las preguntas correctas, para luego tener las respuestas y saber qué hacer, cómo evolucionar, cómo me estoy cuidando. Es decir, me mimo, me doy abrazos. ¿Qué hago para mí? Es importante porque eso nos ayuda a concienciar mejor qué es lo que nos sucede. ¿Y puedo darme aquello que necesito ahora? Seguramente sí, porque no todo tiene por qué ser material, es decir, pueden ser justamente cosas que no sean nada material, porque el hecho de poder ver una película cómica y nos haga reír, la risa hace que nos sentamos alegres, por lo menos es el mensaje que nosotros le vamos a dar a nuestro cerebro, ¿sí? Y ya hemos visto aquí en parte qué es mindfulness, ¿no? Que es la actitud permanente de conciencia, es el vivir el presente, el estar aquí y ahora, es conectar con mi yo y con lo que estoy haciendo. A veces puedo hasta entrar en un estado flow, que es importante vivirlo porque nos hace introducirnos en una tarea de tal forma que la disfrutamos y se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta decimos, wow, se me pasó el tiempo y no me di cuenta, ¿no? Entonces, eso es mindfulness. Ahora, ¿qué no es mindfulness? Y mindfulness no va a cambiar la experiencia, sino lo que hace es que la hagamos consciente, ¿no? Para poder profundizar justamente esa experiencia y entenderla como tal. Como les decía, mindfulness no es relajación, por lo menos no es para lo que se ha relacionado desde un principio, que Jon Kabat-Zinn comenzó sus estudios con sus pacientes en cuanto a lo que podía mejorar el estrés, ¿no? El estado de estrés. Si bien no es relajación, sí nos ayuda a relajarnos, porque el hecho ya de entrar en contacto con mi respiración, tomar conciencia de ese presente, de ese momento, me ayuda a
dejar la tensión de mis músculos, contactar con la respiración, y me estoy indirectamente relajando. No es una técnica de afrontamiento, yo no voy a afrontar una situación la cual me ayude a mejorar ese momento. Sí me va a ayudar a tomar contacto y conciencia de lo que me sucede. Entonces, indirectamente hay cosas que sí ayudan. No es suprimir emociones, es decir, las emociones están a flor de piel y hay que movilizarlas, hay que gestionarlas, y eso permite que nos demos cuenta qué emoción es la que en ese momento está primando en cada uno, ¿no es cierto? No es dejar la mente en blanco. Es decir, hay meditaciones en las cuales sí, la mente hay que dejarla en blanco. En este caso no, es decir, los pensamientos fluyen, hay que dejarlos pasar y volvernos a centrar en nuestro eje, en nuestra respiración. Entonces los pensamientos pueden venir, lo que sucede que es una práctica continua, y una vez que ya hemos aprendido a centrarnos en la respiración, es como que los pensamientos van a pasar y no nos damos cuenta y seguimos centrándonos y volvemos a nuestra respiración. No es escapar del dolor emocional, es decir, estoy triste, estoy con un estado de angustia, bien, lo que hago en ese momento que entro en contacto con mi respiración, estoy teniendo un pensamiento de respiración. Dos pensamientos al mismo tiempo es imposible hacerlo. Es decir, intenten tener dos pensamientos al mismo tiempo. Seguramente que no van a poder. Es decir, no sé si han hecho la prueba de pensar dos cosas al mismo tiempo. Es decir, podemos hacer multitareas. Estamos haciendo una cosa, hacemos la otra, y estamos centrados en realidad en una. Es que a las dos al mismo tiempo no nos podemos centrar totalmente al 100%. Lo mismo pasa con el dolor emocional, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos centramos en la respiración, es como que en ese momento no estamos centrados en la angustia, en la tristeza que tenemos, estamos centrados en respirar, ¿no? Es decir, tomamos conciencia de nuestra respiración. Entonces, es importante comprender que no es justamente mindfulness. No es apartarte de la realidad, es decir, el aquí y ahora es la realidad que vivimos, sabemos lo que nos sucede, no evadimos nuestra realidad, simplemente que lo que hacemos es gestionarla de una manera en la cual ese momento que nos dedicamos, esos minutos que nos dedicamos a esta técnica de mindfulness, dejamos de lado todo lo que nos sucede, y no por eso es que desaparezca, simplemente nos centramos en otra cosa que nos ayuda a recomponer nuestro día a día con la práctica, ¿no es cierto? Y por supuesto que mindfulness tiene muchísimos beneficios cuando los practicamos, ¿no? El hecho de entrenar nuestra atención en la respiración es uno de los beneficios principales en cuanto a que va a promover nuestro equilibrio emocional. Es decir, si yo me centro en la respiración, ya no estoy centrada en lo que me pasa con mis emociones, es decir, ya no pienso en ellas. Entonces, estoy encontrando un eje, un equilibrio en la parte emocional, y lo que hago también es cultivar la autocompasión con respecto a lo que es la amabilidad, tanto conmigo mismo, con los demás. Es decir, cuando conecto desde la compasión, desde lo que es ser amable con el otro, de ayudarle sin esperar nada a cambio, eso es lo que me promueve el hecho de practicar justamente mindfulness. Disminuye el estrés, porque para ello se ha comenzado a realizar este tipo de técnica, y aumenta la autoconciencia. Soy consciente de mi respiración en este momento, y con el tiempo voy a ser consciente de mis emociones y sanar
por supuesto, todo lo que me acontece, ¿no? Que lo que nos sucede no lo vamos a cambiar, el afuera no lo podemos cambiar, sí podemos cambiar nuestra actitud, y de eso se trata justamente el realizar y mejorar nuestro bienestar general. Luego tenemos beneficios a nivel físico, es decir, ¿qué nos pasa a nivel físico? Es decir, ¿en qué nos mejora? Bueno, con todo lo que nos ha sucedido en estos últimos años, hemos tenido problemas a nivel de nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Y nuestro sistema inmune necesita potenciarse, y la forma de potenciarlo es ayudando con técnicas, y esas técnicas nos tienen que ayudar a relajarnos, y cuando nos relajamos, como que no es que nos olvidamos, sino que desconectamos en ese momento de lo que nos está sucediendo. Luego a nivel mental también, ¿no? Es decir, nos va a ayudar a conectar con esa realidad, a concentrarnos, es decir, ayuda a que nos concentremos mejor, a tener claridad, a tener paz, esa paz mental que tanto se necesita, ¿no? Esos minutos que nos autorregalamos hace realmente que estemos en contacto con nuestra mente. Y luego, desde lo emocional, ¿no? Porque en lo emocional también favorece que las relaciones sean justamente sanas. Necesitamos desintoxicarnos de a lo que estamos a veces acostumbrados y no nos damos cuenta. El hecho de relacionarnos con los demás desde la empatía, es decir, comprenderle, escucharle, ¿no? Porque la escucha activa también es importante, practicar la asertividad en cuanto a que ni debo de ser pasivo ni de ser agresivo, sino exponer cuál es mi objetivo, mi situación, y demostrarlo de una forma sana, sin agresión, porque obviamente la agresión trae más agresión, ¿no? Que es lo que vivimos en este día a día. Y en este aprendizaje, como digo yo, experiencial y emocional, vamos a comprender cómo cada trazo de nuestra escritura va a ayudar a nuestro autoconocimiento, ¿no? Se trata de que descubramos y nos aproximemos a un conocimiento más profundo para poder procesar toda la información que nosotros tenemos. Y ello obviamente requiere práctica, práctica y más práctica. No es ponernos un momentito una vez y ya con eso hemos mejorado. No, no. Esto es como cuando el médico nos dice, bueno, durante 7 días o 14 días tiene que tomar este medicamento para poder curarse. Si lo toma 3 días y ve que mejora, no lo deje, porque evidentemente va a ser una recidiva. Y esto es lo mismo, es decir, una vez que comenzamos, tenemos que tomarlo como un hábito, una rutina, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, proyectamos inconscientemente nuestro ser, nuestro yo. Es la razón por la cual nos permite adentrarnos a conceptos que nos permitan comprender cuál es el significado y cuáles son sus mecanismos, ¿no? La importancia de reconocer en la escritura nuestras propias emociones, porque, como les decía, el estado de ánimo, la emoción que prevalece en ese momento, la vemos en nuestra escritura. Luego valorar y evaluar, sin emitir juicios, porque tanto en mindfulness como en la escritura terapéutica, jamás debemos emitir juicios, porque nuestro nivel de emotividad es el que es, y tenemos que adaptarla a la comunicación que nosotros queremos transmitir, ¿no? Luego vamos a detectar cuánto o cuándo nos puede estar
otras personas, es decir, si queremos hacerle escribir a una persona, podemos detectar también sus emociones, ¿no? Entonces no es solamente que nosotros escribamos, sino poder interpretar también la escritura de otras personas, que eso nos va a ayudar a entender cuándo estamos alegres, cuándo estamos tristes, y nos va a permitir entendernos, comprendernos y preguntarnos si realmente ese tipo de emoción me pertenece. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, nos ayuda muchísimo, siguiendo con el tema del acto escritural, vamos a ver cómo se inicia, ¿no? Porque evidentemente desde las neurociencias se indica que es importante continuar con la escritura manual, sobre todo si la podemos hacer cursiva, porque lamentablemente desde que ha incursionado tanto la tecnología, que nos tiene tan sumidos en lo que es la parte digital, no practicamos la escritura, ¿no? Y desde las neurociencias se dice que es importante porque es un ejercicio cognitivo excelente que contribuye a impulsar la inteligencia y lo que son las funciones cognitivas de las personas, es decir, lo que es la atención, ¿no? En cuanto a centrarnos en algo. Es decir, nuestra escritura es como una fotografía del movimiento neuromuscular, ¿no? Que lo vamos a materializar mediante los impulsos neuromotores y musculares de lo que es el brazo y la mano, ¿no? Y vamos a sembrar en el papel en blanco nuestra personalidad. Y nuestra personalidad se compone de carácter y temperamento. Entonces vamos a ir viendo cómo nosotros al escribir vamos a llevar a cabo actividades mentales en el cual nosotros vamos a organizar nuestras ideas para plasmarlas. Vamos a coordinar nuestra vista, nuestra visión para nuestro movimiento de la mano, y vamos a sintetizar nuestras ideas. Por ello es importante conocer y comprender las bases neurofisiológicas de quién escribe cuando nosotros escribimos. ¿Qué les parece? Cuando nosotros escribimos, ¿quién está escribiendo? ¿Alguien sabe esta pregunta? ¿Quién escribe cuando escribimos? Sería interesante poder compartir en el chat si, a ver si, aquí, si lo puedo ver, porque ahora no sé por qué motivo no puedo ver el chat. Se me ha puesto otro programa más y no puedo leer el chat, no sé por qué. A ver, acá. Lo tenía en la otra pantalla. Bien, ¿alguien lo sabe? ¿Sabe quién escribe cuando nosotros escribimos? ¿O no lo sabe nadie? ¿No? Cuando nosotros escribimos, quien escribe es nuestro cerebro, justamente, ¿no? Porque es el que nos, con las distintas funciones que ejerce, es justamente que esas funciones se proyectan de tal forma que nos permite entender cómo es el acto escritural. A ver, aquí escribe nuestro cerebro, dejando ver las emociones y lo que somos. Perfecto, es decir, está excelentemente bien sintetizado. Y vamos a ver con respecto a los tipos de técnicas de relajación que tenemos diferentes, por ejemplo, fisiológicas. Estas técnicas hacen, por ejemplo, hincapié en la activación del sistema nervioso parasimpático a través de ejercicios de respiración diafragmáticas. Es decir, en vez de respirar como respiramos comúnmente, no hacemos una inspiración profunda, sino que respiramos de forma involuntaria e inconsciente, que no nos damos cuenta que la respiración es costal. Cuando nos damos cuenta y hacemos una inspiración más profunda, abrimos más el diafragma, y esa respiración es
parte de una técnica, ¿no? En la cual dentro de mindfulness podemos utilizarla. Luego tenemos otra técnica que está relacionada con la parte corporal o muscular, ¿no? Y justamente, ¿para qué nos sirve? Para reducir el nivel de tensión muscular provocado por las emociones, por el estrés, por la ansiedad, la angustia, lo que nos suceda. Y aquí, ¿qué técnica vamos a utilizar? Justamente la escritura terapéutica. Y después tenemos técnicas de relajación mental. Y las técnicas de relajación mental van a reducir justamente el nivel de activación a través del trabajo de pensamientos alternativos al pensamiento estresante, así como, por ejemplo, evocar imágenes asociadas a estados de relajación y bienestar. Es decir, cuando nosotros nos imaginamos, estamos haciendo un ejercicio de visualización, y ese ejercicio de visualización, el centrarnos en una imagen que nos produzca un estado de relajación y bienestar, pues nos ayuda a justamente a utilizar esta técnica mental. Entonces, viendo que tenemos tres tipos de técnicas en cuanto a relajarnos, voy a comentar un poco sobre lo que es la grafología, para que podamos entender, para quien no tiene ningún conocimiento, que puedan comprender un poquito cómo actúa justamente la escritura terapéutica a nivel de utilizarla como técnica de relajación. En primer lugar, el objeto de estudio de la grafología en sí justamente es el rasgo gráfico, es la escritura, no el conocer la personalidad, sino que es una parte posterior, ¿no? Entonces, la grafología en sí es una ciencia antropológica porque está relacionada justamente con el ser humano, y se dedica al estudio de la escritura, esos rasgos gráficos que les decía recién, y el medio que va a utilizar para conocer justamente la personalidad, las habilidades, las competencias, sus debilidades, sus fortalezas y todas las características de las personas, ¿no? Y también se dice que es una técnica de la psicología, porque está considerada como prima hermana de la psicología, porque si bien el objeto de estudio es justamente la escritura, en definitiva, la escritura me va a ayudar a entender qué está sucediendo con esa persona, ¿no? Aquí nos vamos a centrar más que nada con lo que es las emociones, para poder entender qué nos está pasando y cómo poder utilizar determinadas técnicas que nos ayuden a relajarnos. ¿Y qué es la neurografología? Neuro, bueno, viene justamente es un prefijo que viene de las neurociencias y hace referencia al sistema nervioso. Por lo tanto, la neurografología trata cómo los rasgos gráficos justamente inciden en la estructura del sistema nervioso, ¿no? Y del mismo modo que muchas prácticas que hoy conservamos, la grafología es una disciplina que ha marcado generaciones enteras, y estoy hablando desde el año 1500, aunque se puede empezar a comentar desde 1871, cuando el abate Flandrin y su discípulo, Jean-Hippolyte Millon, considerado el padre de la grafología, establecen un sistema para comprender las reglas de la escritura, y así darle a cada persona, a cada individuo, distintas cualidades distintas. Y más tarde, Jules Crépy-Jamin, que fue un grafólogo francés, inicia el movimiento científico grafológico, donde organiza y clasifica todo el material de lo que hoy se conoce como los aspectos grafológicos. Y
Vamos a ver estas partes del cerebro y la habilidad para poder escribir. Es importante comprender cómo surge en sí la escritura, porque si bien dijimos que cuando escribo, quien escribe es nuestro cerebro, es importante entender dónde comienza, ¿no? Porque la acción de escribir a mano activa las distintas áreas cerebrales por medio de sus conexiones neuronales, ¿no? Y estimula justamente el desarrollo del pensamiento, la inteligencia, la memoria y el desarrollo del lenguaje. Y vamos a ver justamente en el neocórtex, que está justamente aquí encima, ¿sí?, de lo que es el sistema límbico. Aquí está toda la zona del sistema límbico. El neocórtex desarrolla las capacidades cognitivas, como les decía, de pensamiento, de lenguaje, de creatividad, de concentración y de autorreflexión. Si nosotros entendemos esta parte, vamos a comprender que cuando realizamos técnicas de relajación, ya sea a través de mindfulness, con otras técnicas que se le puedan aunar, lo primero que nosotros percibimos son ideas, luego se generan los pensamientos, y es importante el tipo de pensamientos que nosotros tengamos. No es lo mismo un pensamiento agradable que uno desagradable, porque va a incidir justamente en la zona del sistema límbico una emoción determinada, que es la que no nos va a permitir relajarnos. Entonces, es importante comprender justamente cómo se producen estas funciones, ¿sí? Luego, vemos que en la corteza frontal se selecciona la información al escribir, que es como les decía, el tema de la idea primero, de formar un pensamiento, y esa información es la que nos produce justamente el acto escritural. Luego tenemos la parte del sistema límbico, en el giro cingulado, el recuerdo o la memoria, porque la memoria, si bien se procesa en la zona del sistema límbico, lo registramos en el hipocampo, porque es donde tenemos justamente la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo. Y el hipocampo está aquí dentro justamente de lo que es la zona del sistema límbico. Y vamos a ir a las funciones que nosotros tenemos del cerebro, esas funciones ejecutivas, ¿no? Es decir, ¿qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Porque es el modo en el cual el cerebro va a controlar todos los procesos cognitivos de alto orden, incluyendo lo que es la toma de decisiones, ¿sí? No solamente el prestar atención, concentrarnos, la memoria. Entonces, se puede entrenar, y debemos entrenar para poder justamente realizar distintas técnicas, ¿sí? Luego vamos a ver en lo que es la parte del lóbulo frontal. Dijimos que es donde vamos a observar lo que es el pensamiento creativo, ¿no? Y se va a encargar de las funciones de lo que es el razonamiento y la abstracción, de lo que se va a escribir y de planificar la disposición en el papel, ¿no? En el soporte que tengamos. Y es aquí, en este lóbulo frontal, que se encuentra el área de Broca, que justamente es la encargada de producir el lenguaje, y está justamente relacionada con el hemisferio izquierdo. Luego tenemos el lóbulo parietal, que su función es matemática y lógica, y va a coordinar justamente la parte visual con la parte manual para dar lugar a lo que es el escrito. Luego el lóbulo temporal, que su función es del lenguaje, es donde se encuentra justamente el área de Wernicke, que es una parte
del cerebro humano, que está situada justamente en el lóbulo temporal izquierdo. Y esta área se encarga principalmente de la comprensión del lenguaje. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que es el reconocimiento de las diferentes letras escritas. Entonces, vean cómo el cerebro trabaja en constante funcionamiento y aunando todos sus órganos para facilitarnos justamente lo que es la escritura. Cuando nosotros comprendemos todos estos actos de cómo se producen, es cuando nosotros vamos a entender cómo podemos elegir la mejor técnica para que nos ayude a estar mejor. Y vamos a ver en esta parte el tema de la habilidad que tenemos nosotros para poder escribir. Y justamente es el hipocampo que tiene como función principal, si bien interviene justamente la memoria, ¿no? Es importante desarrollar actividades que permitan ampliar nuestra memoria, porque estamos acostumbrados a utilizar el celular, el móvil, y a tener registrado todos los números, y no nos acordamos de ningún número ya. Entonces, nuestro hipocampo cada vez se va, que se aloja aquí en la zona del sistema límbico, nuestro hipocampo va como involucionando, se va achicando cada vez más. Entonces, necesitamos justamente utilizar esa memoria de corto plazo y de largo plazo para producir mejores funciones en nuestro cerebro. Y vamos a ver que en este sistema neuroescritural hay 3 procesos que se producen. Uno es la percepción, ¿no? Es el proceso por el cual nosotros captamos los estímulos necesarios para poder escribir. Luego, la decisión, ¿no? Es decir, es el proceso mediante el cual vamos a decidir y a planificar qué es lo que vamos a escribir. Y por último tenemos lo que es la ejecución, que es el proceso que va a implicar la coordinación para dar salida al texto escrito. Entonces, vean lo importante que son estas funciones, ¿no?, del cerebro para que nosotros podamos escribir a mano. Es decir, tenemos que empezar a utilizar nuevamente la escritura. Quizás ya el hecho de estar escribiendo con nuestros ordenadores hace que la escritura no sea tan fácil de realizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios de escribir a mano. Escribir relaja, es decir, cuando nosotros estamos escribiendo, estamos inmersos en eso que escribimos, escribiendo siempre a mano, ¿sí? Luego, la postura corporal es importante, ¿no? Porque si es inadecuada, lo que nos va a producir es cansancio. Entonces tenemos que saber cómo tomar el lápiz o el instrumento con el cual que utilicemos, y estar bien sentados, porque también eso nos va a ayudar a ver si tenemos alguna parte de nuestro cuerpo en tensión o estamos relajados. El hecho de desarrollar mapas mentales, es decir, el de concentrar información de esa que muchas veces no sabemos cómo sintetizar. Luego, tener una libreta y un lápiz a mano para anotar todas las ideas que nos vienen. Eso también nos ayuda a potenciar nuestra actitud. El de consolidar las ideas, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos resúmenes o apuntamos algo, alguna palabra, algún texto que sea relevante, asegura de que tengamos una mejor retención de la información. Y, por supuesto, lo que es, perdón, el brain fitness, es decir, que nos va a ayudar a
realizar un mejor ejercicio de lo que sería a nivel mental, ¿no? Es decir, que nuestro cerebro esté en funcionamiento. Y luego nos ayuda a reconocer emociones, como les decía, ¿no? Es decir, esas emociones como la alegría, ¿no? Es decir, el poder entender qué nos está sucediendo. Y tenemos 3 elementos para definir. Y entre estos elementos tenemos lo que es la cognición, que es lo que yo pienso, la emoción, lo que siento, lo que percibo, y luego la acción, lo que yo hago, lo que realizo. Entonces, escribir es una acción que va a reflejar una actitud que la dejamos plasmada justamente en nuestro papel. Y ¿qué emoción me está dominando cuando yo estoy escribiendo? ¿De dónde sale ese pesimismo? Es decir, ¿me pertenece a mí ese pesimismo? ¿Cómo desarrollar los mapas mentales? Es decir, los mapas mentales, hay muchísimos programas en internet que se realizan de forma tecnológica. Lo importante es saber desarrollar el mapa mental, hacer una idea central, esbozarla en un papel y escribirla, porque eso es lo que nos ayuda a conectar más con nuestro cerebro y con nuestras emociones, ¿no? Entonces, poner una idea central y de esa idea central sacar enlaces o flechas en las cuales proyectemos distintas ideas de origen o la central, ¿sí? Luego tenemos que ver, bueno, no sé si he respondido a la pregunta, luego ver a qué tengo miedo. Es decir, ese miedo que tengo, ¿me pertenece a mí o es un miedo que ha salido de la afuera y es lo que a mí me está produciendo ese malestar? ¿Qué me está afectando? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros acumulamos emociones en nuestro cerebro, se van a disparar desde lo que es el sistema límbico. Y es aquí donde están alojadas justamente las emociones, ¿no? Y ese es el camino que nosotros vamos a tener que recorrer desde el sistema límbico hasta el neocórtex para ver desde esas emociones, traducirlas en pensamientos, esos pensamientos pasarlos de negativos a agradables, y eso ayudarnos a sentirnos mucho mejor. Se trata de que entendamos cómo actúa nuestro cerebro. Así que les voy a proponer ahora un ejercicio para que realicen, es decir, hay que sentarse frente a la mesa, donde vamos a tener un papel sin renglones, y luego vamos a comenzar a realizar respiraciones profundas con una técnica que yo digo 4-6. Es decir, inspiramos en 4 tiempos, y exhalamos en 6 tiempos. Y una vez que hayamos aquietado la mente, vamos a comenzar a escribir todo aquello que venga a nuestra mente, sin filtrar absolutamente ningún pensamiento. Y vamos a ver que quizás haya cosas que escribimos que no tienen ningún sentido, ¿no? Es decir, lo que se trata es unir esas ideas con las emociones. Y finalmente vamos a volver a realizar la primera técnica de mindfulness, la técnica 4-6, para concluir con este primer ejercicio. ¿Qué va a suceder en nuestra mente? ¿Qué les parece que puede suceder en nuestra mente? Lo que va a hacer es justamente aquietarse. Y cuando nosotros realizamos esta técnica, es una técnica que hay que hacerla con una rutina diariamente, porque si nosotros, y se ha observado que antes de las 8 semanas,
o sea, durante esas 8 semanas, nuestros pensamientos nos van a angustiar, vamos a estar pensando en una cosa, volvemos a la respiración, volvemos a pensar, volvemos a la respiración y así. Y cuando nosotros ya hemos hecho un largo camino, después de esas 8 semanas, van a ver que estamos ya centrados en el aquí, ahora, en el presente, y es cuando nuestra mente ya empieza, nuestros pensamientos, a centrarse en la respiración. Y otro ejercicio que yo suelo hacer, este ejercicio está realizado con un lápiz, ¿no? Es decir, estamos simulando y le vamos a enviar a nuestro cerebro justamente una orden de algo que creemos que sucede, pero no está sucediendo. ¿Qué pasa cuando nosotros sonreímos? Cuando nosotros sonreímos, levantamos. ¿Cuántas veces hay que hacer el ejercicio de respiración? Bien, este ejercicio combinado de Mindfulness Técnica 4.6, escribir Mindfulness Técnica 4.6, se realiza una vez por día, porque lleva un tiempo, es decir, no estamos acostumbrados a, no tenemos el hábito de este ejercicio, entonces al principio nos puede parecer mucho, entonces hacer esta técnica 4.6, hacemos 3 inspiraciones o 5 inspiraciones, no más, y 5 exhalaciones, nos ponemos a escribir, nos centramos en lo que escribimos, y una vez que finalizamos, volvemos a hacer la técnica 4.6 en 5 veces, hacemos 5 inhalaciones, 5 exhalaciones, ¿sí? Bien, esta otra técnica es para comenzar el día. Yo quiero comenzar el día bien. Yo generalmente la hago con mi cepillo de dientes. Lo puedo hacer con un lápiz, con un boli. Y la forma de hacerlo es como se muestra aquí en el A, no en el B. Y tiene un sentido. Cuando nosotros nos reímos, ¿qué hacemos? Levantamos la comisura de los labios, la zona orbicular de los ojos también se nos achica, y lo que hacemos es justamente enviarle un mensaje a nuestro cerebro de que estamos contentos. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Cuando nosotros estamos tristes, ¿qué hacemos? Nuestros músculos, nuestra cara, tiende a como a fruncirse, ¿no? El ceño se nos frunce. Entonces, no es lo que nosotros queremos dar de señal a nuestro cerebro. Entonces, les recomiendo que al levantarse, lo primero que realicen es, o bien se colocan un lápiz si tienen a mano, o cuando van a lavarse los dientes, lo primero antes de lavarse los dientes, colocar el cepillo de dientes, apretarlo no con los labios, porque cuando nosotros nos sonreímos con los labios apretados, sonreímos con los dientes, mostramos los dientes. Mírense al espejo y van a ver cómo se divierten también, y se van a quedar con esta parte del macetero, esta parte del músculo que duele un poquito. Quiere decir que nos hemos reído a carcajadas. Es una forma muy linda de comenzar el día. Y vamos a crear y diseñar una meta. Y esta es la última técnica que les doy, así que céntrense bien, porque es un método que he encontrado y que realmente me ayuda a lograr lo que realmente me propongo. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿qué es lo que deseo lograr hoy? Vamos a vivir el día a día. Mañana sí tenemos proyectos, aunque les sugiero que hagamos el paso a paso del día a día. Y el método que les propongo es DSELAD. Son siglas que tienen un significado. ¿Qué significado tienen? La primera DS, desata a tu soñador. Es decir, seamos creativos. Es el primer paso de la estrategia, porque lo que nos ayuda es apagar esa voz crítica para desatar a nuestro soñador. Es volver a ese niño que tenemos, a esa niña. Soñar significa, por ejemplo, en pensar en cosas felices, en imaginarnos una situación que nos haga vivenciar algo que nos agrada, que nos hace sentir bien. Luego, el
L, escribir libremente. Y aquí se trata de escribir sin editar nada, escribir lo que salga, no importa qué. Y sí, tiene que ser no menos de 15 a 20 minutos. Escribir, aunque sean palabras sueltas, sin sentido, aunque no sea texto. Es decir, o podemos escribir también qué deseo lograr de aquí a los próximos 3 meses, por poner un tiempo. Y la última parte, LAD, es analizar diariamente. ¿Qué vamos a analizar? Porque esto hay que hacerlo todos los días, no es que lo hago un día y me olvido, sino hay que utilizarla todos los días, hay que generar una rutina, un hábito, porque cuando generamos un hábito, generamos una impronta en nuestro cerebro, en nuestro hipocampo, donde está el centro de memoria, y nos recuerda lo que tenemos que hacer, ya sabemos, lo automatizamos. Entonces, ¿qué vamos a analizar diariamente? Durante la mañana a primera hora de la tarde y a la noche, es decir, 3 veces por día, vamos a leer lo que hayamos escrito el día anterior. Y esto ayuda a que vayamos analizando diariamente y a recordar qué es lo que deseamos lograr. Y esto nos motiva porque desata a nuestro soñador, ¿no? Y nos va a recordar cuáles son nuestros objetivos, cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar. Y eso va a hacer que condicione a nuestro sistema reticular activador, nuestro SARA, la parte del cerebro que es la que se enfoca en mostrar la información y que es emocionalmente relevante para ayudarnos a lograr nuestros deseos. Así que hasta aquí he compartido absolutamente lo que conozco de técnicas de relajación. A relajarse se aprende y no sé, me gustaría que si tienen preguntas, si quieren comentar algo, pues estamos en esta diapositiva para poder aclarar alguna de las técnicas que les he aportado. Espero que puedan realizar alguna de las que he aportado de las que realmente les surja y les genere mejor estado de relajación, ¿sí? Porque no es necesario hacer todas, con que hagan una y tengan muchas de todas para elegir, alcanza, ¿sí? Así que si no hay, bueno, preguntas, les agradezco más que nada que hayan compartido conmigo, que me hayan permitido estar con ustedes en el día de hoy. ¿Con los niños sería de igual manera o cambiaría algo? No, es de igual forma, es decir, depende de la edad, obviamente que mindfulness se utiliza a partir de los 3, 4 años, porque antes es más que nada utilizar dibujos y se dedican a hacer quizás monigotes, ¿no? Sí, la presentación queda grabada, o sea que van a poder llegar a poder volver a ver y, bueno, ver cuál es la técnica que mejor se puede llegar a utilizar. Y aquí les dejo alguna bibliografía en la cual, bueno, también hay algunos artículos de lo que es el blog en sí. En el foro también he dejado algunos artículos para que lean sobre estos temas, y todo lo que tiene y está relacionado con mindfulness para principiantes, tomarnos un respiro y calma, donde hay 50 ejercicios de mindfulness y de relajación, se los recomiendo, ¿sí? Así que aquí tienen algunas referencias bibliográficas desde las cuales yo me he basado en esta presentación, y nada más, decirles muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué técnica es apropiada y eficaz para la contención emocional en asistencia de emergencia? Es decir, son técnicas justamente en la asistencia de emergencia. La técnica que mejor se recomienda es la de la respiración, ¿no? Es decir, empezar a utilizar la respiración
costo diafragmática, porque cuando estamos en una situación de conflicto, nuestra respiración se queda en la parte costal y eso no nos ayuda a relajarnos, sino al contrario nos tensionamos más. Entonces es importante utilizar la técnica de relajación diafragmática o costo diafragmática. Así que me he pasado un poco de la hora, les agradezco muchísimo de que hayan estado aquí, de vuestra participación, espero que puedan utilizar alguna de estas técnicas, que les ayude, y como siempre digo, deseo que tengan un excelente y maravilloso día, y que nada ni nadie les impida ser feliz, así que hasta pronto.